Pasar a la entrevista del día con el presidente de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California, la FEDABO. Él es el licenciado Hassan Franco Ruiz. Muy buenos días, Lic, buenos días. Buenos días Karina, un gusto saludarte a ti y a todo tu amplio auditorio. Qué gusto que nos acompañe esta mañana porque hay temas importantes de los que abordar. Uno de ellos, presidente, es justo lo que ha sucedido, este caso que ha llamado mucho la atención en la comunidad de Tijuana, que es esta revisión, este tipo operativo que hizo personal del SAT-BC, en esta bodega de saldos Coco, ubicado en la colonia Libertad de la ciudad, donde vimos cómo la gente se reunieron, decenas de personas en el lugar, se opusieron a la acción de la autoridad, pero además preguntarle, presidente, sobre ¿Qué consecuencias puede tener el que una persona llame, además a través de las redes sociales que puede tener un alcance mayor, llame a la población a estas manifestaciones? No es la primera vez que en Tijuana ya se presentaron este tipo de casos, también justamente en una revisión con personal del SAT, donde una persona llamó a través de las redes sociales a la comunidad a apoyarla, la citó en el lugar y bueno, que se manifestaran en contra de las autoridades, y vimos gritos, vimos empujones, escuchamos groserías y demás. ¿Qué pasa con esto, presidente? ¿Puede haber consecuencias legales? ¿Qué ocurre? Bueno, si nos referimos a una consecuencia legal para la ciudadana que hizo el llamado a la población y que este llamado fue escuchado, pues no tiene ningún problema. Ella se encontraba en una situación de desesperación, y el hecho de que su popularidad, por el motivo que haya acarreado a esa población, pues no es ella de una conducta legal, siempre y cuando pues ese cúmulo de personas pues no ocasione realmente lesiones o destrozos, ¿verdad? Que en lo que yo me percaté en los videos no ocurrió a más allá de que batieron una patrulla, ¿verdad? La problemática es más de fondo, porque es cierto que no es la primera vez que ciudadanos piden el auxilio de otros ciudadanos ante aparente, y hago mucho hincapié en esto, ante aparente actos arbitrarios por la autoridad. Yo lo he mencionado con anterioridad. El ciudadano por naturaleza lo que no quiere es problemas, y la señora de los famosos saldos Coco los decía: muéstrenme sus identificaciones, muéstrenme la orden y los documentos que yo tengo de importación los va a traer, no sé si mencionaba su abogado o su contador. La problemática aquí es que parece que la ley está diseñada para generar este tipo de actos. ¿Por qué? Los agentes del SAT-BC, que si bien es cierto es un organismo que está creado, que tiene facultades, pues no menos cierto es que la figura de los individuos parecía literal de los que vemos como miembros de actividades delictivas, completamente vestidos de negro, encapuchados, con un pequeño logo. Y si bien es cierto, debo también mencionarlo, que miré los videos a la Guardia Estatal, creo que era la que estaba ahí. Ellos prácticamente se mantenían en la línea. La problemática la estaban haciendo el SAT-BC, que ingresó al inmueble, no se identificaban y no mostraban la documentación. La situación es que el ciudadano, en un llamado de auxilio por ese tipo de lo que ellos pueden considerar arbitrariedades, que no estoy seguro que haya sido así, pues se solucionaba con identificarse, solicitar la documentación. Son autoridades, mostrar su rostro. No tienen por qué la autoridad actuar encapuchados. No lo hacen ni los que llevan las órdenes de aprehensión en fiscalía. Entonces, ¿por qué una autoridad administrativa pues se conduce de esa manera? Eso empieza a generar esta cadena de la problemática que vimos todos en las redes sociales, ¿verdad? Y pues evidentemente la perspectiva del ciudadano que va al auxilio, pues quieren ahí extorsionarla, o no sé cuál era la idea que traían. Sí, claro. Presidente, también entonces no se puede considerar como una alteración al orden público por parte de estas... Mientras los ciudadanos... Sí.
que se aglutinaron ahí, no cometieron actos vandálicos, no cometieron alguna lesión, no destruyeron, quemaron Recordemos lo que sucedió cuando tomaron Pemex hace un par de años y un vehículo de una refaccionaria muy conocida en Tijuana se abalanzó contra la Guardia Nacional, creo que era en ese momento. Entonces esa es una conducta tipificada, ¿verdad?, como delito, y la responsabilidad la lleva el que organizó el movimiento y la lleva el que generó las lesiones. Pero en el caso particular de la señora de la Colonia Libertad, no se ocasionó ninguna lesión, no se ocasionó ningún daño patrimonial. Lo que la gente prácticamente quería llegar era a ayudarla. De hecho, creo que le estaban dando hasta dinero a la señora. Sí, sí, sí. Bueno, y este es el caso que, bueno, le hemos dado seguimiento por este actuar que los ciudadanos han denunciado, ¿no? De manera irregular. Ellos dicen que este personal del SAT se presentó. De hecho, ahí podemos ver las imágenes encapuchados, completamente cubierta la cara, con lentes, su vestimenta, no se identifican. Pero bueno, ahí está el actuar también por parte de la comunidad tijuanense. Presidente Hassan Franco, también preguntarle otro caso importante a usted como estudioso del derecho. Este caso de la joven Gisela Aide, ella fue liberada tras 2 años de estar en prisión por el presunto homicidio de su entonces novio, este joven Jonathan Palma. Ya han renunciado, por ejemplo, el director de la penitenciaría, y ahora nadie se hace responsable de esta presunta liberación de manera irregular, ¿no? Que están comentando. ¿Quién sería y en dónde recaería la responsabilidad, presidente, en este caso? Sí, mire, se lo platicaba también el día de ayer a un compañero de ustedes. Yo desconozco el fondo de la carpeta, conozco el caso, conozco la situación, pero desconozco el fondo de la carpeta. Evidentemente, la autoridad responsable para liberarlo es un juez, ya sea la autoridad jurisdiccional, el juez del fuero común, o si hubiera un amparo, o si se hubiera ido a un tribunal colegiado. El juez, el impartidor de justicia, era la autoridad responsable para liberarla, perdón. Si hubo una liberación irregular, es una evasión de preso, es equivalente como si la señorita se hubiera fugado, auxiliada por personal del penal, y sí hay una conducta que se debe de investigar, debe de aperturarse una carpeta de investigación y debe de haber responsables. Si no existe orden expresa, por el motivo que sea, porque, aclaro, desconozco la carpeta, puede haber un sinfín de motivos técnicos, legales, por lo que un juez puede decretar una libertad. No solo porque no haya elementos suficientes para declararla responsable del delito. Pueden ser varios, pueden ser muchos, pero todos recaen en el poder del juez. No recaen en el poder del director del penal, del encargado de la celda, no, recaen en el poder del impartidor de justicia. Y la manera en la que resolvió, pues ya sería cuestionable. Y ya existirían los recursos legales que la ley permita, pero de no ser así, evidentemente hay una responsabilidad administrativa y una conducta penal de quien permitió por acción o por omisión liberar a esta persona, porque un juez ya había determinado que tenía que estar en detención. Y en este caso, pues ya, por ejemplo, el director de la penitenciaría renunció, ¿se puede buscar ejercer acción penal también en su contra, por ejemplo? Debe la fiscalía, que tengo entendido, repito, desconozco de fondo, solo los abogados y las partes lo conocen, pero a lo que me comentaban el día de ayer, tengo entendido que fiscalía ya aperturó una investigación y por ahí es el camino, ¿verdad? Que fiscalía resuelva primero quién abrió la puerta y luego ver bajo qué mandato se abrió esa puerta, ¿verdad? Pero sí, evidentemente hay una responsabilidad tanto administrativa como penal. Perfecto, muchísimas gracias, Hassan Franco Ruiz, presidente de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California, de la FEDABO. Muchísimas gracias por compartir estos temas tan importantes, su opinión tan valiosa como estudioso que es usted del derecho. Lo esperamos muy pronto por acá. Hasta luego, buenos días.